A mí me importa una sola iglesia. ¿Cuál iglesia? Del Dios vivo. Esa es la iglesia que a mí me interesa. ¿Saben por qué yo no soy protestante? Porque la iglesia protestante no es la iglesia del Dios vivo. ¿Sabe por qué no es la iglesia del Dios vivo? Porque sabemos que fue fundada la iglesia protestante en el año 1520 con Martín Lutero. Y Martín Lutero no era Dios. Ahora, la iglesia del Dios vivo es la iglesia católica. ¿Quién la fundó? Dios mismo. Sabemos que Jesucristo es Dios y Jesucristo fundó la iglesia. Entonces esa es la iglesia de Dios, la que fundó Dios. ¿Y quién es Dios? Jesucristo. Martín Lutero no es Dios. Carlos Parán no es Dios. Elena de Guay no es Dios. José Smith no es Dios. El Evangelio es el de San Lucas, capítulo 7, desde el versículo 31 en adelante. Vamos a ver este Evangelio y vamos a ver cuál es la enseñanza que nos da nuestro Señor Jesucristo a nosotros a través de este Evangelio. Y les puedo advertir de antemano, este Evangelio de nuestro Señor Jesucristo ya se está cumpliendo. Vamos a escuchar. Lucas 7:31. ¿Con quién puedo comparar a los hombres? ¿Con quién puedo comparar a los hombres y también las mujeres? Todo. ¿Con quién puedo comparar yo a los hombres, a la gente de este mundo, a las generaciones del siglo XXI, a los hombres del siglo XXI? ¿Con qué lo puedo comparar? Vamos a ver con qué los compara. Presten atención con qué lo compara. ¿Con quién puedo comparar a los hombres del tiempo presente? Son como niños sentados en la plaza, que se quejan unos de otros. Les tocamos la flauta y no han bailado. Escuche, ¿con qué comparamos los hombres actuales al ser humano, al género humano? Con unos niños que se encuentran en la plaza y entonces vienen quejas. Les cantamos y no bailaron. Siga. Les cantamos canciones tristes y no han querido llorar. ¿Observan? Ni una cosa ni la otra. ¿Qué está diciendo en castellano Jesús? Que el hombre del siglo XXI, el hombre de nuestros tiempos, es un hombre indiferente. No le importan las cosas de Dios para nada. Le cantamos música alegre, no bailaron. Le cantamos música triste, no lloraron. Indiferentismo, indiferente. Ese es el pecado del mundo de hoy. Los jóvenes de hoy son indiferentes ante las cosas de Dios. El hombre de hoy son indiferentes ante las cosas de Dios. Simplemente no les importa. No les importa. Ese es el pecado de la humanidad. Dios ha hecho todo para salvar al hombre y el ser humano no le importa nada. Nada. Indiferente. Yo creo que si lográramos nosotros destruir ese pecado, entonces el mundo entero alcanzaría la salvación. Les tocamos música alegre, no bailaron. Les tocamos música triste, no lloraron. Indiferentismo. La religión va. Estoy en otras cosas más importantes en el mundo, hay cosas más interesantes, yo no pierdo tiempo en eso. Y a veces la Iglesia Católica
o el cristianismo, que es lo mismo, pero para que la gente no se confunda. La gente que lleva el Evangelio de Jesucristo, hacemos una cosa y hacemos otra para que la gente se entusiasme y no le importa nada. Viene Semana Santa, indiferente. Viene diciembre, indiferente. Se muere un familiar, indiferente. Viene un bautizo, un matrimonio, indiferente. O sea, nada les hace encontrarse con Dios. Nada. Una enfermedad, para ver si reflexionan, indiferente. Un triunfo, se graduó de doctor, de ingeniero, indiferente. Piensa que lo alcanzaron por su propia fuerza. Y Dios, nada. Como que el ser humano ha perdido la capacidad de descubrir que cada cosa que hay en la vida nuestra es una oportunidad de Dios para que reflexionemos y descubramos que nos ama y que quiere llevarnos hacia Él. Le cantamos música alegre y no quieren bailar. Le ponemos música triste y no quieren llorar. Ahora, la segunda parte. Siga con la segunda parte usted. Ponga cuidado en la segunda parte. Porque vino Juan el Bautista. Ahora. ¿Quién era Juan Bautista? Un hombre de Dios, un profeta de Dios. Ahora miren la segunda parte. La segunda parte dice, vino Juan el Bautista, un hombre de Dios, un profeta de Dios. Que no comía pan ni bebía vino. No comía pan ni bebía vino. Y era para que la gente dijera, ¡oh, qué tremendo! Este es un hombre de Dios, vamos a escucharlo, vamos a cambiar de vida. Y dijeron, está endemoniado. En vez de decir, vamos a cambiar de vida, mire este hombre, un hombre que se sacrifica tanto, que se esfuerza tanto, un hombre que hace ayuno, un hombre que... ¿Y qué es lo que decía la gente? Está endemoniado. Ahora mire, viene otro hombre, todo lo contrario. Este no comía ni bebía. Ahora viene otro. Luego vino el Hijo del Hombre que Jesucristo. Que come y bebe. Ese sí come y ese sí bebe. A ese sí le van a creer. Vamos a ver. Y dicen, es un comilón y un borracho. Caramba, ni una cosa ni la otra. ¿Qué está diciendo la Biblia? La Biblia está diciendo que cuando una persona es indiferente, que cuando una persona no quiere creer en las cosas de Dios, venga quien venga, siempre va a estar para criticar. Que el uno lo hace de una manera, no está conforme y lo que hace es darle a la lengua. Que viene otro y lo hace de otra manera, no está de acuerdo y lo que hace es darle la lengua. Cuando una persona no quiere buscar de Dios, venga quien venga, mande Dios a quien mande, esa persona va a permanecer siempre estable. ¿En qué? En la crítica. Vino Juan el Bautista, que no come ni bebe, ese está endemoniado. En vez de convertirse, viene Cristo que come y bebe y dice un comilón y un borracho. Vamos a adaptarlo al tiempo de nosotros. Ustedes saben que en el tiempo de nosotros siempre cambian al párroco, ¿verdad que sí? O los sacerdotes en la parroquia. Y Dios manda ministros como Juan Bautista, como Jesucristo. Los manda al mundo, los manda a la parroquia. Las personas que tienen con sinceridad el deseo de buscar la conversión, aprovecha del sacerdote que venga, no importa quién venga, aprovecha las virtudes, las cualidades, los talentos, los dones, las gracias que Dios le ha dado y esa le sirve para su crecimiento espiritual, porque no anda viendo lo negativo, no anda criticando, sino anda escuchando la palabra de Dios, aquello que Jesús dice, hagan lo que ellos dicen y no hagan lo que ellos hacen. Punto. Pero dice la Biblia que los hombres de nuestro tiempo, en vez de escuchar al sacerdote para convertirse, ¿qué dice? El cura que estaba antes, yo no iba a misa porque tenía estos defectos.
siempre le dan a la sin hueso. Ahora viene otro cura que es todo lo contrario. Es que aquel cura, el cura que estaba antes era un amargado. Pero ahora llegó un cura que es amable. Ese es lo que es un enamorado. ¿O no? Si vino uno que trataba solo con los hombres, es de seguro homosexual. Y ahora viene uno que trata solamente con las mujeres. ¡Oh! O sea, nunca van a estar conformes. Dice Jesús, ¿con qué voy a comparar yo a los hombres de nuestros tiempos? Y los compara con aquellos chismosos, lenguilarga, que nunca están conformes con nadie, ni con nada. Aquella gente que está pendiente para criticar, critica al mismo Jesucristo en persona que venga. Vino Juan el Bautista, que no comía ni bebía, y decían, está endemoniado. Viene Jesucristo, el Hijo de Dios, que come y bebe, y dice, un glotón y es un borracho. ¿Qué tal cuando aparezca entonces el Padre Toro? ¿Qué van a decir de él? Peor todavía. Ahora, claro, Jesucristo nos está diciendo a nosotros los sacerdotes, hijos, si de Juan Bautista dijeron esto, si de mí dijeron esto, tengan seguro, porque de ustedes van a hablar. Miren ustedes, por ejemplo, los protestantes en YouTube, ahorita, pueden mirar los que me siguen a través de las redes, vean, para que vean que Jesús no se equivocó. Y los protestantes lo que hacen es criticar y darle la sin hueso. A pesar de que le predico con la palabra de Dios, a ellos no les importa eso. Siempre hay una crítica. Pero los católicos están aprendiendo de los protestantes. ¿Usted no se acuerda que antes nuestros abuelos, nuestros padres, era un respeto hacia el sacerdote, un amor hacia el sacerdote, que algunos todavía le piden la bendición, otros le besan la mano, pero era un respeto hacia el sacerdote, ¿verdad? Los abuelos, antes era, ahorita no respetan ni a su madre, a nadie, porque siempre tienen una excusa. El trabajo de los protestantes ha sido precisamente que no se respeten los ministros del Señor. Que no se respete. Excusa siempre habrá. No come, no bebe, es un endemoniado. Come y bebe, es un glotón, es un borracho. A mí me tocó que ir a dar una enseñanza por allá en una comunidad un día. Y invitaron a católicos y no católicos, y al final los protestantes no fueron. Entonces me fui a la radio, y tuve que hacer un programa por la radio. Y en la radio dije, bueno, pues si algún protestante quiere hablar, pues le damos la oportunidad para que haga llamada y haga la pregunta, pero yo también les pregunto y me responde. El primer fulano pastor que llamó, dijo, bueno, señor cura, queremos hacerle algunas preguntas y queremos dialogar con usted, pero que sea con la Biblia. Sin la Biblia, nada. Pues así es que me gusta a mí. Y yo le dije, exactamente, así es que me gusta, vamos con la Biblia. Y comencé, con la Biblia, le iba respondiendo, preguntaba a otro pastor de otra iglesia y tome, le respondía, preguntaba a otro pastor de otra iglesia y tome. Todos los pastores de las iglesias distintas que estaban escuchando el programa, la llamaban y hacían preguntas y tome. Al final, llamó otro pastor de otra iglesia. Y dijo, señor cura, yo quisiera hablar con usted, pero con usted no voy a hablar porque usted pura Biblia. El primero quería era que fuera con la Biblia. Le predico con la Biblia, ahora viene otro, el segundo, bravo, porque le estoy hablando con la Biblia. ¿Qué dice Cristo? Nunca serán conformes con nada. Cuando no quieren creer, siempre sacarán excusas. El Señor hoy, si miramos el Evangelio, nos viene a decir que cuando usted y yo queremos creer, no andamos criticando.
Solamente estamos con el oído atento para escuchar y poner en práctica lo que se nos enseña y punto. Listo. Esa es la clave. O lo que decía San Agustín. San Agustín decía, para aquel que quiera creer, tengo 1000 razones. Pero para aquel que no quiera creer, no tengo ni una. Ni una. Y un santo, no sé quién sería, un santo, que le trajeron, vino un hombre sabio, yo lo voy a adaptar, el ejemplo lo voy a adaptar así. Imaginen que esta botella esté vacía. Y entonces viene un sabio a conocer al santo. Y dice, han hablado tanto de ese santo que voy a ver qué dicen de él. A ver qué hacen, si es verdad lo que dicen de él. Quiero conocerlo. Y llega ante él. Entonces, cuando llega, le pide, lo voy a adaptar al cuento. Le pide que le dé agua. Pero el santo ve que la botella está vacía, tapada, y hay otra que está llena. Y él agarra y dice, bueno, agarra la que está llena y dijo, vamos a compartir el agüita para los dos. Agarra la que está llena, no destapa la que está vacía y comienza a echarle agua. A pesar de que el recipiente está vacío, no agarra nada porque está tapado. ¿Y qué hacía el agua? Se derramaba y no entraba. Y el sabio cuando vio eso, dijo, este está loco, este es un tonto. Me dijeron que era un santo, mejor me largo de aquí. Y cuando se fue a ir, bravo, furioso, le dice el santo, pero ¿qué pasó? ¿Por qué se va? Dice, no se da cuenta de lo que está haciendo, mire cómo está regando el agua. Eres un ignorante. ¿No te das cuenta que está tapado ahí y el agua se está cayendo? Dijo, sí, es que le quiero comprobar que por muy vacío que esté por dentro una persona, pero si está tapado y no permite que le entren las enseñanzas, voy a perder tiempo, lárguese de aquí. Entonces no era muy tonto, ¿verdad que no? Eso es lo que pasa con los protestantes, por ejemplo. Usted se da cuenta que los protestantes están vacíos, pero están tapados. Y cuando a usted le da la enseñanza, les rebota. Siguen vacíos, pero él no les cala, no les entra. Y usted dice, pero es que el Padre lo explica tan bonito y lo explica con la Biblia y le da capítulos y versículos. ¿Cómo es que no le entra? Porque están tapados. Están tapados, no le entra nada. Y porque están dispuestos a criticar. Aquí, por ejemplo, los protestantes, si quieren ver los comentarios, los protestantes que están escribiendo, es que los curas son el diablo. O sea, no, nada que ver con lo que estamos predicando. Es que ustedes son unos idólatras porque tienen nada que ver con esto, sino andan dando vuelta por todos lados porque no quieren dejar que esa agua los empape, entre en el vacío que tienen en el corazón. Pero no solamente ellos. Ese es el mundo de hoy. El mundo de hoy anda vacío. Necesita, como esa botella vacía, necesita ser llenada. Pero ¿qué les impide que se les llene? Que andan tapados. ¿Qué los tiene tapados? El mundo, las diversiones. ¿Qué los tiene tapados? El dinero, la fama. ¿Qué los tiene tapados? Las cosas del mundo y no les permite que entre. ¿Cuál es el trabajo entonces? Que ustedes y yo, cristianos, comencemos a destapar la mente y el corazón de estos hermanos que no creen, que no están dispuestos, que si le cantamos música alegre no ríen ni bailan, música triste no lloran. Que si viene uno a predicarles como Juan, pero que no come y bebe, tiene un demonio. Que viene otro como Cristo a predicarles, pero come y bebe, es un glotón y es un borracho. Espero que ustedes no tengan esa enfermedad. Y si la tienen, el Evangelio de hoy es para que
Dejen esa enfermedad. Dejen de andar criticando a los curas. Sí, así como se lo estoy diciendo en castellano. Déjenlo. Pero es que yo veo que el cura, usted porque no conoce al cura de mi parroquia. Bueno, ore por él, ya oró por él. Predíquele. A ver, póngase en ayuno y oración unos 3 meses. A puro pan y agua. Y agarre una palabra de Dios, un texto bíblico, y vaya y predíquele al cura. Y después que salga de ahí, vaya y dígale, Señor, ya le prediqué. Bueno, haga algo. Pero ¿por qué nosotros a veces criticamos de Juan Bautista, que es un profeta de Dios? ¿O por qué criticamos de Jesucristo, el Hijo de Dios, en vez de hacerle caso? Dios ha dejado sus ministros, sus sacerdotes, para que nosotros le hagamos caso, no para que andemos criticando. Sabemos que son humanos, sabemos que se equivocan, sabemos que son pecadores. Ay, sí, ¿acaso los protestantes descubrieron América? ¿Quién no sabe que los curas también son pecadores? Pero son pecadores con un trabajo, con una misión, con un encargo. Llevarle al mundo el Evangelio. Vaya, prediquen el Evangelio a toda criatura. El que cree y se bautice se salvará, y el que no será condenado. Punto. Y mire que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. De Juan 20, de Mateo 28, 20. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y qué significa hasta el fin del mundo? Pórtense bien o pórtense mal, a mí qué me importa. Yo soy fiel a mi palabra. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No dijo, si se portan mal, entonces voy a mandarle a los evangélicos. No, digo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor manda a sus ministros para que la palabra de Dios llegue a todos. Y ahora quiero una palabrita a la primera lectura. ¿Recuerdan la primera lectura? De primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 16. Vamos a ver la primera lectura. En la primera lectura hay un mensaje también importantísimo que yo quiero que ustedes analicen. Yo quiero que ustedes analicen la primera lectura, para que ustedes descubran en esta primera lectura un mensaje que vamos a analizar. Yo traje la lupita hoy. Traje una lupita nueva. Y lo vamos a analizar con lupa. Necesitamos poner la lupa en este momento. Vamos a leerlo. Y invito a los protestantes que me están viendo que no me critiquen. Que busquen la lupa y busquen la Biblia y la pongan. Va. Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 en adelante. Te doy estas instrucciones con la esperanza de ir pronto a verte. ¿Qué es lo que nos está dando? Instrucciones, normativas que debemos tener presente para seguirlo, para cumplirlas. ¿Cuáles? Vamos a ver. Pero si me demoro, para que sepas. Primero, una de las cosas que debemos tener presente, una de las instrucciones es saber, sepas. La primera instrucción es que debemos aprender algo. Es para que sepas. Mire, sepas. Hay que saberlo, hay que enterarnos, hay que conocerlo. Otra vez, lo último. Para que sepas. ¿Y para qué le voy a predicar yo hoy esta palabra? ¿Para qué? Sepan. Porque esas son las instrucciones de Pablo. Que la gente lo sepa. Pues si es para que la gente lo sepa, pues hoy lo grito yo por YouTube, por todas las redes sociales, para que el mundo lo sepa. Los católicos, los no católicos, incluso los protestantes lo sepan. Son instrucciones que hay que saber. ¿Qué es lo que hay que saber? Otra vez de nuevo, lo último. Para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios. En la casa de Dios no nos debemos portar de cualquier manera. Hay unas normativas que debemos tener. En la casa de Dios no se porta como a usted le venga en gana. Deben saber cómo tienen que portarse en la casa de Dios.
No es que yo me porto como a mí me venga en gana, como a mí me parezca. No. Pablo dice, le voy a dejar una normativa para que sepan cómo portarse en la casa de Dios. Ahora, ¿y cuál es la casa de Dios? Pongan atención, pongan la lupa y háganle zoom, porque tenemos que aprender a portarnos en esa casa. ¿Cuál es la casa de Dios? Repítalo, para que sepas. Para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, Ahí viene. ¿Qué es la casa de Dios? que es la iglesia del Dios, ¿Cuál es la casa de Dios? que es la iglesia, ¿Cuál es la casa de Dios? que es la iglesia. Pablo dice, tienen que saber portarse en la casa de Dios, que es la iglesia. En la iglesia usted no se porta como a usted le venga en gana. En la iglesia usted no debe hacer lo que a usted le parezca. Tiene que aprender a portarse como se manda en las Sagradas Escrituras, en la casa de Dios, que es la iglesia. Miren, no la iglesia de Petronilo, no la iglesia de Don Pánfilo, no es la iglesia de Martín Lutero, de Carlos Parán, de José Smith, de Elena de White. A mí qué me importa de iglesia. A mí me importa una sola iglesia. ¿Cuál iglesia? Del Dios vivo. Esa es la iglesia que a mí me interesa. ¿Saben por qué yo no soy protestante? Porque la iglesia protestante no es la iglesia del Dios vivo. ¿Sabe por qué no es la iglesia del Dios vivo? Porque sabemos que fue fundada la iglesia protestante en el año 1520 con Martín Lutero. Y Martín Lutero no era Dios. Ahora, la iglesia del Dios vivo es la iglesia católica. ¿Quién la fundó? Dios mismo. Sabemos que Jesucristo es Dios y Jesucristo fundó la iglesia. Entonces esa es la iglesia de Dios, la que fundó Dios. ¿Y quién es Dios? Jesucristo. Martín Lutero no es Dios. Carlos Parán no es Dios. Elena de White no es Dios. José Smith no es Dios. Entonces hay muchas iglesias y en Estados Unidos miles de iglesias. ¿Qué es lo que usted tiene que ver? ¿Quién la fundó? Porque la Biblia habla que debemos saber portarnos en la casa de Dios, que es la iglesia no de José Smith, no la de Carlos Parán, no la de Elena de White, no, la iglesia del Dios vivo. Repítelo de nuevo, para que sepan. Para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Ajá. Ahora aquí viene una revelación. Los protestantes que les gusta mucho la revelación. Aquí viene la revelación. Se nos revela algo que estaba oculto. Se nos revela algo que no sabíamos. Se nos revela algo que debemos conocer y saber. ¿Qué es la revelación? Escuche lo que viene. La iglesia del Dios vivo. Pilar y base de la verdad. Aquí está la revelación. La iglesia del Dios vivo. Pilar y base de la verdad. La iglesia del Dios vivo es. Pilar y base de la verdad. La revelación es. Hay una sola iglesia que es pilar y base de la verdad. La del Dios vivo. Esa es la iglesia que usted y yo debemos buscar. Porque las otras iglesias no son pilar y base de la verdad. Allá se siente bonito, pero no son pilar y base de la verdad. Ay, uy, qué emoción. Pero no es pilar y base de la verdad. Allá se hacen milagros, pero no es pilar y base de la verdad. Allá se expulsan demonios, pero no es pilar y base de la verdad. Tampoco la iglesia del Dios vivo. Entonces, ¿por qué nosotros que somos católicos? Porque nosotros queremos estar en la iglesia del Dios vivo y en la iglesia que es pilar y base de la verdad. Observen algo. Según la revelación, la palabra de Dios, la iglesia fue fundada con un propósito.
ser pilar y base de la verdad. Dios no quiso que la verdad quedara por ahí a la deriva, en manos de Petronilo, en manos de doña Pánfila. No. Dios dice, si yo dejo la verdad, que cada uno tenga su verdad, entonces serían millones de verdades. La verdad es una sola. ¿Y cómo hago para que esa verdad, que es una sola, se prolongue y se extienda y se mantenga a lo largo de todos los siglos? Y dijo Dios, fácil, voy a hacerle una base, voy a hacer un pilar de esa verdad. ¿Y qué inventó? La iglesia, pilar y base de la verdad. ¿Para qué pensó Dios la iglesia? Para que se mantenga, se prolongue, se predique y se llegue a todas partes la verdad. Porque hay algo que la va a sostener, algo que no le va a permitir a la verdad desviarse por otros caminos. La iglesia, pilar y base de la verdad. De modo que según la Biblia, si ustedes y yo creemos en la palabra de Dios, aquella persona que se salga de la iglesia del Dios vivo, que es columna y base de la verdad, esa persona se sentirá un gozo muy grande, pero no estará en la verdad. O sea, será una iglesia que anda en la mentira, en el engaño. Para algo dejó Cristo la iglesia, para que sea pilar y base de la verdad. Ahora, si usted es una persona mentirosa, ¿usted va a amar a la iglesia? ¿Por qué no? ¿Qué contiene la iglesia? La verdad. ¿Y a usted qué le gusta? La mentira. ¿Qué es lo que usted tiene que destruir? La iglesia. Si usted no ama la verdad, ¿a quién tiene que destruir? A la iglesia. Porque la iglesia es columna y base de la verdad. ¿El diablo ama la verdad? No. ¿Qué es lo que el diablo entonces tiene que destruir? Para destruir la verdad, ¿a quién tiene que atacar? A la iglesia. ¿Por qué el diablo tiene que destruir a la iglesia, atacar a la iglesia? Porque la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Y como el diablo le gusta la mentira, sabe que si le da por las bases, por el fundamento a la verdad, la destruye. Entonces el diablo ataca, tiene como blanco las columnas, las bases de la verdad. Ataca a la iglesia, y por eso ustedes verán que todas las sectas, verán que los ateos, verán que los gnósticos, verán que los musulmanes, verán que los masones, todos a quién atacan. El blanco número uno, la iglesia, porque la iglesia es columna y base de la verdad. Y el diablo quiere destruir la verdad, pues va a atacar la columna, va a atacar las bases de la verdad, que es la iglesia. El Señor ha dejado la iglesia como columna y base de la verdad. Ahora bien, esto no lo saben los protestantes, pero deben saberlo. Jesucristo, para que la verdad llegara al mundo, no dejó la Biblia. No dejó la Biblia. Ningún protestante me puede demostrar a mí donde Jesucristo haya escrito algún libro de la Biblia. Jesucristo agarró y se puso a escribir, voy a escribir el Evangelio de San Mateo, porque tengo que dejarles la Biblia. Lo único que la Biblia dice que Jesucristo escribió fue cuando le llevaron la mujer pecadora y comenzó a escribir en el suelo, y dicen los teólogos que escribía los pecados de los sinvergüenzas que llevaban la mujer acusándola.
Pero no dice en ninguna parte que Jesucristo escribió, porque Jesucristo no mandó a los apóstoles con la Biblia a fundar iglesias. No. Esa es la doctrina protestante. Jesucristo dejó Biblias y dijo, vaya cada quien lea su Biblia a su manera y funde su propia iglesia. Y por eso hay muchas sectas. Pero eso no lo hizo Jesucristo y ningún protestante me puede mostrar a mí que Jesucristo escribió y le dio a los apóstoles, vaya, repartan Biblia y funden iglesias. ¿No? ¿Saben qué hizo Jesucristo? No escribió nada. Él se preocupó para fundar una iglesia que es columna y base de la. Entonces Él hizo la iglesia, la columna y la base de la verdad, construyó la iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré en mi iglesia. Él funda la iglesia que es columna y base de la verdad. Y después que la funda, ahí queda la verdad. Ahora, la iglesia, para que esa verdad llegue a todas partes, hizo la Biblia. Miren la diferencia entre la doctrina católica y la doctrina protestante. Doctrina protestante. Cristo hizo Biblias y le regaló Biblia a los apóstoles. Le dijo, vayan, lleven Biblia y funden iglesias. Doctrina católica. Cristo no hizo Biblia, no le dio a los apóstoles Biblia, vaya, repartan Biblia. Cristo fundó una iglesia como columna y base de la verdad. Allí depositó la verdad y esa iglesia, Jesús le dijo, recibirán la fuerza del Espíritu y serán mis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. De Hechos 1:8. Esa iglesia va a recibir una misión. Ya tiene las columnas y bases de la verdad, ya tiene la verdad, ahora tiene que extender la verdad. ¿Qué hace la iglesia para extender la verdad? Entonces es cuando, por ejemplo, un San Mateo comienza a escribir, un San Lucas comienza a escribir. ¿Para qué? Para que la verdad que Cristo le dejó a la iglesia sea conocido por todos lados. Por eso ustedes verán que la Biblia comenzó a escribirse cuando Cristo ya había muerto. Para no pelear, vamos a redondear 30 años después que Cristo ha muerto. Lo ponemos redondo. Usted puede decir que menos, bueno, está bien, puede decir que más, bueno, pero vamos a redondearlo. 30 años después que Cristo ha muerto, los apóstoles, la iglesia que Cristo fundó como base y fundamento de la verdad, comienza a escribir. Y se escriben las cartas, y se escribe el Evangelio, pero todavía no existía la Biblia cristiana. Existía una parte de la Biblia que se llama el Antiguo Testamento, pero que no es la Biblia, es una parte de la Biblia. Ahora, te termina de escribir, vamos a redondear hacia el año 100. Pongámoslo hacia el año 100, 90, póngale usted por ahí. Se termina de escribir con el Apocalipsis de San Juan. Se termina de escribir. ¿Para qué se escribió? Para que esa verdad que Cristo dejó en la iglesia, que es columna y base de la verdad, no se quedara estática ahí, sino que llegara a todas partes. Pero todavía no se hizo la Biblia. Hasta ahora se está escribiendo. Y llega un momento en que la iglesia que es columna y base de la verdad, en el año 382, con el Papa San Dámaso I, reúne el Evangelio de San Mateo, el de San Marcos, el de San Lucas, el de San Juan, las cartas a los romanos, las cartas a los filipenses, tesalonicenses, los reúne todos esos libros, los mete en un solo libro, por eso se llama Biblia, que significa pequeña biblioteca o colección de libros, los colecciona y le dice a la gente, Cristo fundó una iglesia, y esa iglesia es columna y base de la verdad. Ahí Cristo puso las bases de la verdad.
Y esa verdad la iglesia la escribió y la plasmó y la dejó aquí en estos 73 libros. Y así nace la Biblia en el año 382 por el Papa de la Iglesia Católica, San Dámaso I. Al nacer la Biblia, entonces ya comienza algo muy importante. Yo tengo que conocer la Biblia. ¿Por qué tengo que conocerla? Porque la iglesia que Cristo dejó, esa misma iglesia que Cristo dejó, plasmó en un libro e hizo una biblioteca de varios libros y dejó allí la verdad. Por eso Juan capítulo 8, versículo 31 en adelante, Jesucristo va a decir, ¿cómo podemos nosotros conocer la verdad y mantenernos en la verdad? ¿Cómo la vamos a conocer? ¿Cómo conocemos la verdad? Cristo dejó la verdad y dejó un fundamento base de la verdad, la iglesia. Ahí se la encargó. La iglesia escribe el Nuevo Testamento, los apóstoles, que era parte de la iglesia, y termina de escribir hacia el año 100. Pero todavía no ha sacado la Biblia. La Biblia la saca la iglesia en el año 382, Papa San Dámaso I. Y al salir ya esa Biblia, entonces escuche lo que San Juan dice en labios de Jesucristo nuestro Señor, para que usted y yo lo creamos. Jesús decía a los discípulos que habían creído en él, ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces Jesús le dice a los apóstoles, ya funda su iglesia, y le dice, ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Esa palabra todavía era hablada, no era escrita. Esa palabra es lo que Jesús le predicó a la iglesia, a los apóstoles. Todavía no era escrita. Se comienza a escribir después que Cristo muere. Esa palabra quedó hablada. Y dice, ustedes, si serán verdaderos discípulos míos, conocerán, si permanecen en mi palabra. Ahora escuche, si permanecen en mi palabra. Y después que permanezcan en la palabra, otra vez repítalo. Si perseveran en mi palabra, Si perseveran en mi palabra, entonces conocerán la verdad. si yo llego a la Biblia que hizo la iglesia, entonces voy a conocer la verdad. ¿Para qué dejó Cristo la iglesia? Para que sea columna y base de la verdad. Cristo funda la iglesia, ahí deja la verdad, una verdad hablada. Pero luego esa iglesia escribe y esa iglesia hace la Biblia. Y ahora el mundo entero conocerá la verdad cuando ya la iglesia escriba esa verdad, haga la Biblia y llegue a todas partes al punto que estamos en el año 2019 y usted ahorita puede ponerse a leer la Biblia para conocer la verdad. ¿Gracias a quién? A la iglesia que es columna y base de la verdad. ¿Cuál iglesia? ¿La de los testigos de Jehová? No, porque ellos no hicieron la Biblia. Ellos no son base de la verdad. La de los evangélicos, ellos no hicieron la Biblia, porque ellos no son columna y base de la verdad. Los pentecostales, no, porque ellos no hicieron la Biblia, no son columna y base de la verdad. ¿Cuál iglesia? La iglesia católica, que sí hizo la Biblia y es columna y fundamento de la verdad. Y eso entonces dice Jesús, si ustedes permanecen en mi palabra, ¿cuál palabra? La que Jesús le dijo a la iglesia y que la iglesia escribió y que la iglesia dejó en la Biblia. Ustedes conocerán la verdad dejada al mundo por medio de la iglesia católica que hizo la Biblia. Y si esa iglesia es la evangélica, ¿por qué ellos no hicieron la Biblia? Si vamos a conocer la verdad en la palabra,
Y si los protestantes son el fundamento y base de la verdad, ¿por qué ellos no hicieron la Biblia? Si la verdad está en la Biblia y la Biblia la hizo la Iglesia Católica, entonces la Iglesia Católica es base y fundamento de la verdad. Y si la verdad está en la Biblia y la Iglesia Católica hizo la Biblia, ¿para qué me voy a meter yo a una iglesia protestante que no es fundamento y base de la verdad, que no hizo la Biblia? Estaría en el error. Todos los protestantes están en el error, en la mentira. No son base, fundamento de la verdad. ¿Por qué? Porque ellos simplemente agarraron la Biblia que hizo la Iglesia Católica y ahora cada uno la interpreta como si fuera un cuento. Cada uno interpreta la Biblia como si fuera un cuento. Yo lo interpreto de una manera, el otro lo interpreta de otra manera. ¿Y entonces para qué dejó Cristo la iglesia? Entonces, ¿por qué Pablo dice, sepan cómo tienen que portarse? No como los protestantes, ¿no? Sepan cómo tienen que portarse en la iglesia, en la casa del Dios vivo que es la iglesia, columna y base de la verdad. Hoy hay una revelación y esa revelación el mundo entero la debe conocer. Cristo dejó una iglesia como base de la verdad para que el mundo conozca la verdad. Esa iglesia escribió el Nuevo Testamento, esa iglesia hizo la Biblia y esa iglesia le dio a los testigos de Jehová la Biblia. Ellos la interpretaron mal. Esa iglesia le dio a los evangélicos la Biblia, ellos la torcieron. Esa iglesia le dio a los pentecostales la Biblia, ellos no la saben entender. Esa iglesia le dio al mundo entero la Biblia y ahora cada quien quiere interpretar la Biblia como le viene en gana. Error, error, error. Jesucristo nos invita a permanecer en la palabra del Señor para permanecer en la verdad, y la garantía de la verdad es la iglesia del Dios vivo, la que fundó Jesucristo por ser columna y base de la verdad, es fundamento, es garantía de la verdad. Y todo aquel que anda en la secta anda fuera de la verdad, porque no está en la iglesia del Dios vivo, columna y base de la verdad. Ustedes verán si se meten a protestante y aman la mentira. Debemos permanecer en la única iglesia del Dios vivo para mantener hasta el final la verdad de Dios. Amén.